Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, el tema de hoy es: ¿tenemos un Dios o somos Dios? ¿Qué pregunta? ¿Tenemos un Dios o somos Dios? ¿Qué creen ustedes? Tenemos un Dios. Pero fíjense que hay personas que creen que ellos son dioses. Y esto ha sido desde la antigüedad. Y es ese individualismo, ¿cierto? Pero gloria a Dios porque el Espíritu Santo viene a traer unidad en nosotros. Viene a unirnos. El Espíritu Santo siempre viene a traer esa unidad. Y la iglesia es la máxima expresión de unidad ante el mundo. Por eso es importante cuando nos juntamos, cuando nos unimos, cuando compartimos nuestras necesidades, nuestras victorias. Estamos en esa unidad para poder llevar al mundo a ese entendimiento que el individualismo no está en la palabra. Por eso el Señor caminó con 12 discípulos y de ahí se desprendió toda la bendición en la iglesia de los Hechos. El Salmo 33:12 nos dice lo siguiente: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Amén. Y es una verdad, porque qué bienaventurado. Ese bienaventurado es dichosos, gozosos, la nación cuyo Dios es el Señor. Y cuando nosotros entendemos, por eso la pregunta, no, yo tengo un Dios, el Padre de mi Señor Jesucristo. Cuando toda una nación expresa que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿qué sucede? Es una nación dichosa, prosperada, bendecida. Pero cuando no, sucede todo lo contrario, ¿cierto? Vienen los individualismos, la división, y entonces ahí es donde viene el problema. Y quisiera, antes de compartirle lo que el Señor venía estudiando sobre la armadura de Dios, porque sabe que Dios nos da una armadura, y es una armadura para estar firmes en el día malo. Y debemos ponernos esa armadura, pero más que aprender a ponernos la armadura, es enseñársela a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque de esa manera van a caminar realmente victoriosos, porque la armadura que está en Efesios 10 nos lleva a ser victoriosos. Y entonces, mientras que estaba estudiando desde el lunes, estaba escudriñando, pues sucedió lo que ustedes saben, lo que sucedió el día miércoles. Yo la verdad que escuché la noticia, pero no me apercibí tanto, porque a la persona yo lo había visto, pero no le había puesto mucha atención. Pero resulta que los jóvenes sí, y es lo que ustedes ya saben del asesinato a este muchacho Charlie Kirk. ¿Alguien sabe de esa noticia? ¿Puede levantar la mano? Bueno, gloria a Dios, casi que la mitad no hemos sabido, pero yo realmente no sabía el impacto tan grande. Yo solamente escuché, pero cuando escuché a mi hija y todo, y llegué aquí al servicio, dije, wow, ¿qué está pasando? Y esto se ha puesto algo muy sensible para toda la nación, ¿cierto? Para este país. Muchos dicen, esta nación está completamente dividida, esta nación va abajo. Pero fíjese que en mi pensamiento, ¿sabe yo qué pienso? Que el Señor, todo lo que viene es mal, Él lo cambia para bien. Amén. Y ese es el espíritu de la iglesia, que mientras que todo el mundo está diciendo, no, esto se acabó, esta nación se derrumbó y todo va en división. No, porque el Señor todo lo que viene mal lo transforma para bien. Ese es el pensamiento, la fe y la esperanza de nuestra iglesia. Y eso es lo que yo pensaba. Y entonces me puse a mirar los debates de este muchacho, porque cuando vino eso empecé a ver los debates que los hacen las universidades, y empecé a ver realmente quién era él y cómo eran las confrontaciones. Y yo dije, wow, yo realmente no había visto, y me interesé empezar a ver al muchacho. Entonces nos dice la biografía de él, una figura conservadora, manifestaba sus posturas pro vida, cristiano, ¿cierto? Muy relevante entre lo que es el partido republicano, y tenía mucho antagonismo allí, y precisamente en las universidades hacía tremendos debates. Y yo decía, wow, este muchacho dio en el blanco, porque en las universidades realmente hay mucha como desinformación. Los jóvenes han tomado muchas posturas, pero este muchacho se metió allí y creó una organización hace como 8 o 10 años, si no estoy mal. Pero yo dije, wow, porque todo esto que está pasando, porque se movió como todo el país y ha hecho ecos a nivel mundial, ¿cierto? Y han habido todas situaciones de oposición, apoyo, todo se ha como revuelto en esta situación. Pero me llamó la atención mucho, porque yo estaba estudiando lo de la armadura de Dios,
Y vi un video donde está un padre con un hijo que están en una universidad y están hablando con él. Creo que tienen la foto ahí, el padre con un hijo, y están antagonizando sobre política. Entonces, ahí está Charlie Kirk y está, ellos les daba 15 minutos a cada persona. Lo interesante es que ellos dos están discutiendo, padre e hijo. Y entonces le pregunta Charlie al muchacho, le dice, ¿y tú cuál es el problema con tu papá? Dice, es que él que quiere que yo sea del partido de él y la política, y yo no voy a hacer eso, y yo no me voy a ir por allá. Y le dice, bueno, ¿y tú por qué dices que tu papá es de izquierda, que es liberal? Dice, porque él me dice que vote por los de izquierda, yo no voto por esa gente, porque es esto. Y entonces, bueno, y entonces le hace la pregunta al papá y le dice al papá, bueno, ¿y usted por qué cree que su hijo es conservador? Y el papá dice, yo no sé. Y entonces fue tremendo porque Charlie dice, ¿cómo es que usted, papá, no va a saber por qué el muchacho es conservador? Y entonces se le mete, y usted puede ver la foto del muchacho, ¿cierto? Son completamente diferentes, o sea, son dos generaciones diferentes. El muchacho se ríe y todo, y entonces trata de interrumpir al papá, y entonces Charlie le dice, mira, honra a tu padre, porque hay que honrar a los papás. Y entonces yo, sí, yo amo a mi viejo, yo lo amo y no sé qué. Y entonces el Señor también le va a decir, le dice, mira, no, dialoga con tu hijo, no hagas eso. Y entonces los va llevando ahí, pero están en una pelea los dos. Y yo digo, wow, qué tremendo eso, porque ciertamente cuando estoy estudiando la armadura de Dios, el apóstol Pablo habla de la división que hay entre padres e hijos. Y yo dije, ahí hay un claro ejemplo de esa situación. Pero me llamó mucho más y la verdad fue el pesar más grande cuando se descubre quién fue el que asesinó a esta otra persona, ¿cierto? A Charlie. Es un muchacho impresionantemente, lo que ustedes saben, muchacho de 22 años, que desafortunadamente, pensaba yo esto, bueno, si hizo un acto de esos tan tremendos, porque me puse a mirar lo que sucedía con el muchacho, pero dije, si es una situación de esto, si esta situación se está reflejando en la casa del muchacho que le disparó y asesinó a este muchacho, muy probablemente el problema está saliendo de las casas, ¿cierto? Entonces me preguntaba yo esto, todos aquellos que dicen, es que esta nación está dividida, es que esto se está derrumbando, yo digo, vamos a tener que mirar nuestros propios hogares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto? Porque yo digo, ¿cómo es posible que un muchacho de 22 años, que según dice los artículos, inteligente, le ofrecieron una beca de $32,000 para que estudiara, dejó la universidad, no la tomó, pero no siguió ningún otro oficio? Una familia se ve que bien establecida, el papá es un veterano de 27 años retirado de una oficina de sheriff, su mamá, una mujer que está en un programa para cuidar a personas deshabilitadas. Entonces se ve que es una familia realmente de clase media que aparentemente están bien, pero que hasta el día miércoles, que fue el día 10 de septiembre, vino un desastre. Ustedes saben la destrucción tan grande que viene para esta familia de este muchacho, porque aparentemente no se sabía nada cómo estaba él. ¿Se imagina usted que ahorita este muchacho le están hablando que le van a colocar la pena de muerte a un muchacho de 22 años, porque ocurrió en el estado de Utah, pero que si no le van a dar cadena perpetua? Y yo decía, ¿qué locura es esto? ¿Cómo puede ser posible esto, que un muchacho esté pasando por eso? Entonces muchos pensamientos venían a mí y preguntándole al Señor, y yo decía, wow, qué tremendo, porque tal vez si este muchacho que disparó contra este otro tenía la misma relación con su papá, de que no tenían una buena conversación, sino que constantemente estaban hablando de política y cosas superficiales, y no había en la mesa realmente una conversación de las expectativas que tiene un joven a esa edad. Porque como ustedes podían ver la foto, yo tengo expectativas muy diferentes a las que puede tener un joven como Alex o como puede tener mi hija. Mis expectativas son completamente diferentes, pero tal vez en vez de que hubiera una conversación de que cuáles son las expectativas de mi hijo, hubiera choques sobre política y temas superficiales. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Viene el aislamiento.
un completo aislamiento, de que no se sabe quién es quién. Porque todo lo que están mostrando ahorita, todo el desarrollo de toda esa situación, es que nadie sabía lo que el muchacho básicamente estaba haciendo. Hay un profesor científico de aquí de Northeastern University, el profesor Fox, James Fox, creo que se llama él. Y él hace un análisis tremendo y dice, bueno, yo lo que puedo analizar en esta situación es lo siguiente, y estamos hablando de la parte científica, ¿cierto? Y él dice, este muchacho se llama Tyler Robinson, dice él. Este muchacho no está estudiando, dejó la universidad, pero no está en ningún oficio. Las personas a esa edad, 22 años, están constantemente en línea en el internet, en las redes. Entonces, como no está ocupado en un oficio, una universidad, como no tiene responsabilidades, no tiene hijos, no tiene una esposa, no tiene un trabajo, entonces ¿qué sucede? ¿Cuál es su campo de acción? Estar constantemente en línea, ¿cierto? Estar absorbiendo todo lo que es la información. Entonces él dice, muy probablemente él empezó a contactarse con grupos en línea que parece que él formó un chat, una sala de chat, y se mezcló con gente incorrecta que empezó a indoctrinarlo. De cierto dicen que él tenía vínculos o tenía amistad o había generado relaciones con un grupo que es muy violento, Antifa, que significa antifascismo. Pero encontró ese grupo de personas y ahí empezó la indoctrinación. Entonces él dice, todo esto yo puedo analizar que un muchacho mirando el perfil, todo lo que sucedió fue indoctrinado. Él no sabe lo que hizo realmente. Cuando este muchacho en 3 meses se dé cuenta dónde está, en una prisión federal, donde, olvídate, es de lo peor, ahí va a decir qué fue lo que yo hice. Pero el problema de dónde viene, ¿quiénes lograron hacerlo? Los que lo indoctrinaron. ¿Por qué? Porque trajeron destrucción. No solo a la familia de una persona que tal vez no está de acuerdo y tiene un discurso que es diferente al de él, pero tampoco que se merece que lo vayan a asesinar, ¿cierto? Porque todos tenemos libertad de expresión, no se merece eso. Pero el problema es este muchacho se dejó llevar por toda esa situación de odio, de ese rencor, de toda esa situación para ir a cometer algo tan impresionante que ha llamado la atención mundial, porque en muchos países dicen qué fue lo que pasó realmente. Pero entonces yo decía, en una oportunidad el presidente John Fitzgerald Kennedy dijo algo. En vez de estar diciendo ¿por qué no nos ayuda el gobierno? ¿Qué va a hacer el país por nosotros? ¿Por qué no decimos qué podemos hacer nosotros por el país? Amén. Es una frase muy célebre de él. Y yo dije, sí, nosotros necesitamos hoy empezar a predicar, a compartirle a todas las familias qué podemos hacer, porque no podemos permitir que la nación se divide y la nación se vaya a pique. Amén. No podemos permitir, y por eso somos la iglesia, porque nosotros somos luz y nosotros alumbramos en medio de las tinieblas. Y entonces, qué tremendo, porque cuando él le dice a este muchacho que vimos en la foto, honra a tu padre, yo dije, son principios importantes que hay que hacerlos, que hay que nosotros a esta sociedad enseñarle los principios bíblicos, porque honrar al padre y a la madre es principio bíblico. Amén. Y a los padres también nos da unas instrucciones muy, muy importantes. Ahora, también la palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, y a esto yo le añadía algo. Si este muchacho no tenía responsabilidad sin hacer nada y está amaneciendo jugando, porque hay jóvenes que amanecen jugando juegos violentos, de matar con pistolas y todo eso, pues ya todo estaba hecho, su mente fue direccionada a cometer una situación de estas. Pero hay la importancia que nosotros podamos entender que nosotros necesitamos poder decirle al país, nosotros como iglesia sí queremos aportar. Amén. Porque no es solamente echarle la culpa al gobierno, ni a las instituciones, ni a esta administración, ni a la otra. No, nosotros podemos ayudar. Me encantó muchísimo cuando Lady viene aquí, esta joven profesora que se determinó a ponerse al frente del Learning Center de la escuela. Amén. Porque nosotros creemos, yo personalmente creo
que los niños en un homeschool, en un learning center, son más brillantes e inteligentes. Las estadísticas lo han dado. ¿Por qué? Porque vienen con la pasión del Señor, con el amor del Señor, ve el interés de ella. Y entonces por eso ya decía, el Señor abrió puertas, porque no es como una profesora normal que dice, pues usted mirará a ver qué hace, que aprendan, que vayan, enseñen a su casa. No, es una profesora que está preocupada por sus hijos. Entonces eso es que como iglesia nos estamos interesando en hacerlo. Y gloria a Dios que empezamos. Tenemos nomás 4 niños, pero gloria a Dios, amén. Iniciar ese proyecto costó casi 2 años. Pero ¿sabe por qué costó? Porque el Señor nos direccionó y nos dijo, todavía no lo abran. ¿Por qué? Porque primero tienen que concientizar a los padres de la educación de los hijos, que se comprometan con sus hijos. Porque en el sistema que estamos actualmente, vamos y dejamos los hijos en la escuela y libres. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora que se pueda, ¿cierto? Porque estamos trabajando, estamos ocupados, tanta situación. Pero fíjese que en los años 60 no era así. En los años 60 las mamás no trabajaban, sino que se quedaban cuidando a sus hijos. Y el hombre salía a trabajar y el hombre ganaba suficiente para mantener su casa. Pero hoy en estos días, con toda la inflación, con todo el problema, pues entonces se ha descuidado la parte más importante, que es nuestros jóvenes, nuestros niños. Lo que le estamos orando ahora al Señor, y tenemos una reunión muy importante que la estaba revisando en estos días, es la escuela de padres, porque la escuela de padres es el otro componente. Para entonces que invertir en nosotros los padres para saber cómo, por lo menos a mí no me enseñaron, porque mi hogar fue muy disfuncional, a mí no me enseñaron cómo criar a mis hijos. Pero yo no tengo esa excusa para decir, no, pues como a mí no me enseñaron, yo tampoco. No, hay que buscar herramientas y caminos, y el Señor nos abre las puertas, amén. Así es de que oremos para que podamos iniciar la escuela de padres, porque eso nos va a ayudar aún más. De hecho, el Señor lo que nos trajo fue de que nosotros como ministerio, no sé si se acordarán, yo se los dije, el Señor nos estaba dando la visión que nosotros empezáramos a caminar como un ministerio de educación familiar, amén. Esa es la visión, ministerio de educación familiar. Y cuando yo veo esto, yo digo, amén, amén, porque necesitamos nosotros no decir, no, que esto se va a acabar, no, ¿qué podemos hacer para lograr que vaya la palabra de Dios y que con nuestros testimonios podamos contribuir a esta nación? Amén. Eso es supremamente importante, porque ahorita todo está malo, dicen que no, que esto no va a prevalecer, que esta nación se fue ya, bueno, prácticamente todo está acabado. Pues yo digo, no, lo que necesitamos es saber que de todo esto algo bueno va a pasar, y que como iglesia nosotros somos la luz del mundo, somos sal, y que de aquí va a salir algo glorioso en el nombre de Cristo Jesús, amén. Eso es lo que debe haber en nosotros. Nosotros no somos esas personas derrotistas, de esas personas que todo lo estamos tirando abajo. Lady lo dijo, yo era una de esas personas que veía el punto negro y ya lo acababa. Entonces nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, amén. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro refugio. Entonces, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6 versículo 1, porque Efesios 6 es la armadura de Dios, pero entonces subí más y yo dije, wow, esto es importante para nosotros poder ayudar en toda esta situación, Mira lo que nos dice Efesios 6, 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es una promesa para qué, lo que dice el versículo 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces, en el caso de estos dos este muchacho antagonizando con su papá, es honrarlo, aunque él le diga, mire, es que usted está mal, o que usted está bien, papá, no, está bien. Buscar la forma de no antagonizar, de no irrespetarlo, ¿cierto? Sino que tal vez tú puedas tener razón, algún día me entenderás, pero yo te respeto y te honro porque eres mi padre. Así el papá no sea creyente, no sea cristiano, hay que honrarlo. ¿Por qué? Porque es mandamiento con promesa. No es que si mi papá, mi mamá no va a la iglesia, no tiene nada que ver. Hay que orar. En el caso de este jovencito, si se le enseña bien, ora por tu papá, porque el que hace la obra, ¿quién es? El Señor. Ora por él, ora por tu mamá. Señor, te los presento, clamo por ellos, Señor, perdóname por irrespetarlos, perdóname por insultarlos,
perdóname decirles que son tan, ¿cómo es? Intensos. Perdóname por esto, Señor. Yo renuncio a seguir haciendo eso. Enseñar, necesitamos enseñar a nuestros hijos y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque eso te va a garantizar que te vaya bien y que tengas éxito, porque es una promesa. Entonces déjalo en las manos del Señor. Tú no lo vas a cambiar. Ese muchacho no va a cambiar que el papá sea demócrata. No lo va a cambiar. Señor, sé tú obrando en él, que podamos llegar a un acuerdo. Amén. Porque es un mandamiento con promesa, honrar al papá y la mamá. Pero viene la parte para nosotros. Y yo diría que no solamente para nosotros los padres, para los abuelos, para los tíos, para los cuñados, para todos. En esto tenemos que ayudar todos. No es que yo no tengo hijos, no, pero tú eres tía, tú eres hermana, tú eres hermano. Claro que puedes ayudar. En esto vamos todos. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción, pero del Señor. Amén. Pero del Señor, disciplina e instrucción del Señor, no la mía, porque mi disciplina, olvídate, vamos a entrar en problemas, vamos a entrar en pleitos, vamos a entrar en antagonismo. Yo tengo que entonces como papá que me enseñen a mí, que yo tengo que ir a la palabra. Y entonces, ¿a dónde yo voy? Pues a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros debemos transmitir palabras que edifiquen nosotros. Cada uno de nosotros, abuelos, tíos, hermanos, todos somos llamados por parte del Señor. Transmite palabras que edifiquen. Porque cuando transmitimos palabras que edifiquen, los demás las escuchan y entonces son edificados, pero por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que ayudemos en toda esta situación. No entrar en juzgamiento, ni entrar como, no, es que no. Empecemos nosotros a ayudar en esta situación, transmitiendo palabras que edifiquen. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Ve? No salga de tu boca ninguna palabra mala. En otra versión dice, no salga ninguna palabra corrompida. Como por lo menos, usted es un tonto porque usted cree en esos políticos. Usted sí que es bruto. Usted no sabe de nada. Usted no sabe de la vida. Yo sé más que usted. Yo tengo más años que usted. Eso es una palabra mala. Es una palabra que insulta, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos procurar buscar en el Señor que no salga de mi boca ninguna palabra. El pastor Efrén, él tenía, que ya está en la presencia del Señor, él tenía la costumbre de antagonizar y utilizaba sarcasmos. Y entonces una vez que viajamos a Colombia, a un evento allá, él me contó algo, porque pasó una mala noche conmigo, porque esa noche yo estaba tan cansado que ronqué como un tractocamión. Y él me iba a decir todo el otro día, porque sí iba a sacar el clavo. Pero me dijo, yo le prometí algo al Señor. Y le dije que, me dijo que no iba a salir ninguna palabra mala de mi boca. Y para recordármelo, yo me golpeo la boca. Y digo, no. Y yo le iba a decir a usted todo, pero empecé a golpearme porque ya era una mala costumbre de estar confrontando a la gente y diciendo, y dijo, no, yo me puse a orar por usted. Hermano, si tenemos que golpearnos la boca, tenemos que hacerlos para edificar a los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a edificar a los demás y va a haber gracia de nosotros a los que nos escuchan. Dice, wow, esa persona, ¿cómo habla de bien? O sea, ya no se le escuchan esas palabrotas, no se le escucha ese mal hablar, toda esa cosa. Entonces debemos de transmitir palabras que edifiquen, pero también ahondemos en acciones de gracias en medio de cualquier situación. Nos llama la palabra a ahondar en acciones de gracias. Efesios 5, versículo 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien en acciones de gracias. ¿Ve? En vez de maldecir, Señor, yo no entiendo, no sé qué está pasando, pero gracias, porque de todo esto algo bueno va a salir. Amén. Gracias, Señor, porque tú tienes control de esto. Tengo un rabio, pero estoy enojado. ¿Qué pasa cuando estamos enojados y airados? Tenemos que ir al Señor en humillación y decirle, Señor, la verdad que estoy, pero me cae tan mal esa persona. Es que ese republicano, es que ese demócrata, yo no lo puedo ni ver. Pues dígaselo al Señor, dígaselo. O esa persona de esta condición, aquella, el Señor está ahí para escuchar, pero ahí le soltamos todo. Amén.
Porque el Señor quiere escuchar nuestro corazón. Pero cuando lo hacemos, descargamos nuestro corazón. La palabra dice que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Vio a este muchacho, Tyler, no guardó su corazón, se dejó llenar de odio por gente mala, gente perversa que estaba buscando hacer un daño grande, y no guardó su corazón. Se llenó de tanto odio que lo llevó a cometer algo irracional, que más adelante él va a decir que fue lo que yo hice. Por lo tanto, nosotros necesitamos, hermanos, guardarnos para que abundemos más bien en acción de gracias. Una vez le soltamos todo al Señor por lo malo que nos hacen, porque la palabra nos dice que nosotros debemos de aún amar a los enemigos, ¿cierto? Y eso cuesta. Amar al enemigo, el que te ha hecho mal, eso cuesta. ¿O quién me dice que eso es fácil? Pero ¿sabe cómo no nos cuesta? Cuando nos rendimos delante del Señor y le decimos: Señor, te entrego esta persona que me hizo tanto mal. La verdad que estoy tan enojado, la verdad que me dolió tanto, pero te lo entrego. ¿Por qué? Porque necesito sanar mi corazón. Porque si no, cuando yo vea a esa persona le voy a decir una lista de cosas porque le tengo todo guardado. Amén. Entonces vayamos donde el Señor y le decimos todo lo que sentimos con esa persona y lo sentimos, y ahí en ese momento le pedimos ayuda al Señor para perdonar. Dame fuerza para perdonar, dame fuerza ya para no seguir, Señor, porque y el Señor nos da fuerza hacia allí, pero es ese momento allí con el Señor. Amén. Porque claro, uno se llena por situaciones, por problemas, uno se llena de eso. Entonces mejor abundar en acciones de gracias al Señor. Dejar toda retórica de odio. Esa retórica de odio es lenguaje de odio, ¿cierto? Cuando no estamos de acuerdo. Yo he visto por ahí, en nuestros casos, en nuestras naciones, en nuestro caso personal de Colombia, yo he mirado memes por ahí que le dicen al presidente allá: ese bobo, ese tonto, y hay otros que les dicen groserías, y yo digo: wow, ¿qué lenguaje es ese? No sé cómo será en El Salvador, Honduras. Ahora, claro, tenemos un presidente que es de izquierda, Petro, pero a él lo eligieron, y sí, hay cosas que no nos gustan, pero ¿sabe qué? Hay que presentárselo al Señor. Amén. No me cae mal ese hombre, Señor, ¿cuándo lo vas a quitar, Señor? Uy, al Señor dígaselo, pero no lo diga enfrente de las personas, no lo diga enfrente de sus hijos. ¿Por qué? Porque se crea el conflicto de odio. Entonces los hijos escuchan que Petro es malo y empiezan a tirarle, y ese no sé qué, y no saben ni de qué están hablando. No saben, ni lo conocen siquiera. Yo tenía ese problema con la anterior administración, porque el problema que yo tenía con la anterior administración y con el presidente Biden era toda la situación de la ideología de género. Y yo eso decía: ¿cómo es posible en la escuela estar enseñando eso? ¿Cómo es posible que en la campaña política traigan un bus de Planned Parenthood y hagan abortos ahí mismo? Eso para mí era terrible, y yo me estaba llenando de todo eso, y yo decía: no puede ser que esta gente sea tan mala, todo lo que están haciendo. Pero tuve que ir allí y decir: Señor, mira, yo te entrego todo eso, te entrego toda esa rabia, te entrego todo, yo ya no quiero seguir más con esto, y ayúdame a orar, porque la palabra dice que oremos por nuestras autoridades. Pero si yo no entrego, ¿cómo voy a orar primero? Amén. Padre, tú estás en el trono. Si Él está ahí de presidente, tú estás en el trono y tú tienes control de todo. Amén. Y claro, viene ahora otra administración que es opuesta, el polo opuesto, pero nos hacen sagrar por el parte de la inmigración, ¿ve? Entonces eso es fuerte, es difícil, pero ahí es donde necesitamos entregar todo al Señor y no tener una retórica violenta delante de las personas, y menos delante de los hijos. Sí podemos hablar y mirar lo que está mal, porque es una realidad. Decimos: es que está mal esto, hay injusticia. Yo mismo lo he hablado, es una injusticia lo que está pasando aquí, allá. Con mi hija hablamos de esos temas. Está pasando esto, pero no entramos en retóricas de odio, porque eso acarrea violencia. Lo estamos viendo en vivo, ¿sí o no? La violencia que se está desatando. Entonces nosotros como iglesia necesitamos hacer como hacía el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, porque tenía el Espíritu Santo de Dios, respondía muy bien. Recuerdan en el momento que se acercaron los fariseos a tentarlo y le dijeron: Jesús, ¿es lícito dar impuestos a César? ¿Y qué dijo Jesús? No, a ese infeliz más bien hay que cortarle la cabeza, ese hay que sacarlo de ahí. Venga una lanza y yo se la mando. Jamás. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Préstenme una moneda. Y se la prestaron. Dijo: ¿quién es el que está aquí? Y todos dijeron: César. Dijo: pues da a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios. Qué impresionante, amén. Ve, Jesús mismo nos da ese modelo. Qué sabiduría.
Y todos dijeron, se quedaron callados. Ellos esperaban la reacción, la retórica violenta. Porque de hecho ellos estaban esperando que el Salvador viniera con un ejército y matara a todos los romanos y se acabara. Y resulta que no, Jesús no vino en ese plan. Jesús vino en amor para mostrar que cuando somos llevados por el Espíritu Santo logramos la victoria. Amén. Entonces qué importante que nosotros podamos trabajar en estas ideas, ¿cierto? Tampoco demonizar a aquellos que tienen ideas diferentes a nosotros. ¿Por qué no demonizarlos? Aunque tengan ideas diferentes, porque ellos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios como nosotros, imagínense. Entonces si los demonizamos, estamos mal. Entonces necesitamos todo eso, para ayudar en toda esta situación, para dar un ejemplo y no entrar nosotros en esas retóricas que están causando estragos, especialmente en la población joven, como lo estamos viendo. En la población joven, que nuestros jóvenes son nuestro futuro, de la iglesia y de la nación. Pero son nuestro futuro, pero ellos dependen de quién, de nosotros los adultos. Por eso hablo que abuelos, padres, tíos, porque somos los adultos los que les vamos a ayudar a ellos. Qué tremendo que un tío de Tyler Robinson pudiera haberse acercado a él a hablarle. ¿Cómo te sientes? Te veo como muy aislado, no sé qué te pasa, porque no hablas mucho. Escuché que odias a este muchacho Charlie. ¿Por qué lo odias? Ven, más bien ve tratar de ayudarlo. Pero tal vez nadie se acercó a él. Y él estaba metido solamente con este grupo que le estaba dando y dando y dando. Pero hoy tenemos la oportunidad nosotros, al ver tamaño desastre, de decir nosotros vamos a ayudar. Vamos a ver cómo nosotros podemos hacer. Mire lo que nos dice Efesios 5, versículo 15, el apóstol Pablo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y en eso es, Señor, yo no entiendo, pero yo sé que tú tienes el control. Y obra en estos tiempos, Señor. Y sí, mira toda la injusticia, mira todo, mira esto, mira toda la política como está. Pero Señor, sé tú haciendo justicia porque tú eres el único que puedes hacer justicia. Amén. Y de esa manera entonces nosotros vamos a poder, hermanos, ayudar a una nación que sí se está fracturando. El Salmo 78 es muy importante para nosotros como adultos. Leámoslo y leámoslo en voz alta, porque el Salmo 78 es un salmo que nos lleva a que nosotros, a los jóvenes y a nuestros hijos, los enseñemos en la palabra, que les hablemos constantemente. Salmo 78, no lo olviden, es un salmo de Asaf. Ese salmo lo trajo la pastora Johanna Pérez, ¿cierto? Que estuvo con nosotros porque ella tiene qué lindo proyecto que se llama Cultura de Confianza. El liderazgo estuvimos con ella estuvo con nosotros. ¿Se acuerdan de la pastora Johanna Pérez? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes, necesitamos tenerla ahora porque después no la vamos a poder tener dicho y hecho? La están llamando a Connecticut, New York, diferentes partes del país, porque tanta es la necesidad ahorita de establecer cultura de confianza. ¿Y qué es cultura de confianza? Una buena comunicación entre padres e hijos, un buen entendimiento entre padres e hijos, porque como tenemos una vida tan agitada y una vida de estar ensimismados en lo que nosotros necesitamos y lo queremos, por eso el tema de esta prédica, ¿tenemos un Dios o somos Dios? Porque esta sociedad se está comportando yo hago lo que quiero, no me importa, esta es mi vida. A mí no me importa si Dios me dice, la Biblia no me rige a mí, mi papá, mi mamá, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que muchas veces se escucha. Y se están creyendo dioses, y eso trae un gran problema, porque esto no es que nosotros nos queramos hacer lo que queremos. Esto es lo que la palabra de Dios nos lleva a hacer en unidad como cuerpo. Amén. Entonces es muy importante entenderlo de esa manera. Pero entonces por eso necesitamos prepararnos, y más que prepararnos, ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a toda esta comunidad a salir de todo esto. Efesios 6, 10, 18, por eso es el tema que yo estaba estudiando, y es el tema, obviamente que Efesios 6 empezamos desde el versículo 1, pero mire lo que dice Efesios 6, versículo 10 al 18, ya leímos una parte. Pero empieza desde el versículo 10 y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después nos va a dar una serie de instrumentos con que tenemos que estar firmes. Esto es muy importante, amada iglesia, porque en el día malo necesitamos estar firmes. Amén. Firmes. Y habiendo pasado todo, estar firmes. Vienen crisis, vienen angustias, y es cuando necesitamos estar firmes, y para eso necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos decirle a nuestros hijos cuál es la armadura de Dios, porque con esa armadura de Dios nosotros podemos resistir. Necesitamos resistir cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, encontramos la armadura de Dios. Hay una imagen ahí que ustedes van a ver, porque el apóstol Pablo empieza a hablar de la armadura de Dios, y él trae la figura de un soldado romano. Y entonces lo que él va a describir, más adelante lo vamos a ver, es que describe el cinturón de la verdad. Pero es el cinturón que tiene aquí el soldado, que le está sosteniendo la espada y le está sosteniendo lo demás. Eso tiene un significado muy importante. Tiene el escudo, tiene la lanza o la espada, unos utilizaban, tiene el casco, tiene la coraza. Cada elemento tiene el calzado. Esas sandalias que tiene son bien ajustadas. Entonces él toma ese ejemplo para decirnos que nosotros debemos espiritualmente ponernos esa armadura para poder estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. Y pasando el día malo, sigamos firmes, no echando para atrás, no amedrentándonos, sabiendo que estamos en guerra prácticamente. Entonces él toma ese paralelo, esa comparación allí con la armadura de Dios. Y entonces es un llamado, la armadura de Dios es un llamado a la intercesión, y no al resentimiento personal, sino a una dependencia total del Señor. Intercesión y no resentimiento. Es un llamado a la armadura de Dios. Por eso 10 días de ayuno y oración. ¿Cuándo empezamos? El miércoles, y terminamos el 26, que es viernes. Usted puede hacer el ayuno de Daniel. Se lo vamos a enviar cómo se hace el ayuno de Daniel, para que usted lo tenga en su teléfono. Puede hacer con frutas, con jugos, nada de carne, nada de dulces. Pero usted va a sentir que la primera semana le cuesta, pero que ya el cuarto día ya a usted el café no le hace falta. El primer día, el segundo día le va a doler la cabeza, porque el café es adictivo. A mí me pasa, yo tomo todos los días café. Pero sabe que ya después del tercer día uno empieza ya a sentir las bondades, y uno recibe más la revelación, porque uno está leyendo la palabra, ora mejor. Entonces, qué importante es que lo hagamos. Ahora usted dice, yo nunca he ayunado. Bueno, tómate 6 horas cada día. No desayunas y te comes una ensaladita a la 1 de la tarde, y le va aumentando. ¿Ve? Los que ya están más ejercitados lo pueden hacer todo de agua, háganlo de agua, como cada cual pueda. Pero necesitamos la intercesión y el ayuno. ¿Por qué? Porque la fortaleza va a venir ¿de dónde? Va a venir de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Amén. Viene la fortaleza de Dios a sostenernos y ayudarnos, y lo vamos nosotros a comprobar. ¿Por qué? Porque hay poder, porque tenemos confianza y le estamos diciendo, Señor, en vez de resentirme, yo entro al ayuno y la oración para empezar a aprender a transmitir buenas palabras, aprender a hacer lo que me está diciendo tu palabra, que yo habla. Entonces, la armadura es para vestirse cada mañana. Cada mañana es importante vestirse uno con la armadura de Dios, pero sabe que también memorizar versículos. Memorizar versículos. El pasado miércoles yo hablaba con unas familias y les decía, yo personalmente, yo leo los salmos y los personalizo para mí. Y compartimos por lo menos el Salmo 91, que lo estaba leyendo esta mañana bien temprano. Estaba ya a las 5 de la mañana, antes 4:30 me levanté, y entonces después de tener mi tiempo con el Señor, empecé a leer el Salmo 91. El Señor me recordó el Salmo 91, y yo lo empecé a recitar en voz alta, pero personalizándolo. Entonces yo, ¿cómo empecé? Yo habito al abrigo del Altísimo, por lo tanto yo moro bajo la sombra del Omnipotente, y por lo tanto, oh tú, Señor, eres esperanza mía y mi castillo mío. Yo me lo estoy diciendo a mí mismo, pero también uno lo puede leer en voz alta. Mi Dios, en ti confío.
Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú me cubres con tus plumas y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruye. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Amén. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Entonces ve, yo estoy recitando la palabra de Dios para mi vida. Cuando uno recita la palabra de Dios, el ambiente cambia a su alrededor. El ambiente cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando vida, estoy declarando la palabra de Dios. Tomo el Salmo 23, que es un salmo que todos conocemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Por sendas de justicia me llevará. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Gracias, Señor, porque me llevas por sendas de justicia. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué importante, hermanos. ¿Ve? Entonces, si memorizamos, si nosotros leemos de esa manera, nuestra vida es completamente victoriosa. Amén. Es completamente victoriosa, y estamos ayudando a nuestra generación, de la generación que viene, a que estén firmes y que no los vaya a tumbar cualquier cosa, porque si no es una cosa, es la otra. Entonces ese es ese llamado a vestirnos cada mañana, motivándonos a vestirnos con la armadura de Dios. Por ejemplo, que pudiéramos iniciar una práctica de decirle a nuestros hijos: esta mañana nos vamos a poner el casco de la salvación, haciendo un símil con la armadura. Ahora vamos a ver eso, el casco de la salvación. Pues nos lo ponemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque va a cubrir nuestra mente como el soldado, y eso evita los dardos del enemigo. ¿Cuántos dardos del enemigo no le entraron a Tyler? Me imagino que ese muchacho constantemente de una voz: mátalo, asesínalo, y le dio toda la estrategia para hacerlo bien. Pues con ese casco es una armadura que nos protege nuestros pensamientos, y podemos declarar: yo tengo la mente de Cristo. Y eso es una manera de ponerse uno la armadura. ¿Y por qué es importante hacerlo? Que nosotros busquemos la forma de involucrar a nuestros muchachos, porque sabe que los soldados no caminan solos, los soldados caminan en unidad, en grupo. Entonces la armadura nos la ponemos en familia, en grupo. Les enseñamos cómo vestirse con la armadura de Dios para resistir el día malo, porque el día malo quiere golpearlos, quiere golpearnos. Amén. Ahora, en medio de las enfermedades, las oposiciones que tenemos, tanta situación, incertidumbre económica, todo eso, Dios nos quiere equipar con la armadura. ¿Para qué? Para estar firmes durante el día malo. Amén. Es equiparnos. Entonces el versículo 14 de Efesios capítulo 6 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Pueden poner la figura otra vez del soldado, por favor? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es el cinturón, ese soldado que tiene ese cinturón, y entonces sostiene toda la vida cristiana, simboliza toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser honestos con nosotros mismos. Es el cinturón de la verdad. Ser honesto con nosotros mismos y con los demás. No justificar pecados ocultos, no encubrir pecados ocultos. Debemos andar siempre en la verdad. Eso significa: ceñidos vuestros lomos con la verdad, porque cuando la verdad está en nosotros, trae estabilidad. Por eso el soldado está estable, listo para la pelea. Ceñidos nuestros cinturones con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, nos dice el versículo 14. Es esa coraza que está aquí. La coraza protege el corazón. Vivir de manera que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Quiere decir eso, la coraza de justicia. Versículo 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado nos da estabilidad y movilidad para avanzar, compartir el evangelio de paz aún en terrenos difíciles. Ese es el evangelio de la paz, y tenemos que ponerlo espiritualmente. Este viernes les invito, de 3 a 6 de la tarde, vayamos a compartir el evangelio aquí en East Boston. Nos calzamos espiritualmente el evangelio, el calzado del apresto de la paz, del evangelio, y entonces de esa manera vamos firmes, caminando. Aunque la gente no quiere, vamos a notar algo: la armadura nos da autoridad espiritual para compartir, porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces la armadura es importantísima para nosotros en este tiempo,
para que como familia nos pongamos esa armadura. Tenemos que entrar a estudiarla allí en Efesios 6. Todo Efesios 6 es importante estudiarlo. Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ustedes ven que ese soldado tiene un escudo grande, porque él con ese escudo apagaba las flechas encendidas que le mandaban. El enemigo nos está mandando constantemente dardos a la mente. Nos está mandando dardos encendidos, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué significa ese escudo? Nuestra fe. Que nosotros empezamos, como ya tenemos palabra memorizada, que habitamos al abrigo del Altísimo, por lo tanto no tendré temor al terror nocturno, ni plaga que ande de día, ni mortandad que en medio del día destruye. Entonces, ¿qué pasa cuando yo declaro esa palabra? Viene fe. Y eso me va a proteger de los ataques. ¿Ataques de qué? De la duda, del temor, del desánimo, de la tentación. Esos son los dardos que el enemigo empieza a mandar. Ya para qué sigues bregando, ya déjate, más bien vete para tu país, ya deja todo, ya no briegues más, esto es lo peor que te pueda. Toda esa cantidad de basura el enemigo la vive tirando todo el tiempo. Y resulta que el Señor tiene un gran propósito para tu vida. Tiene una gran bendición para tu vida, pero el enemigo está buscando que tú declines para que tú no creas. Entonces por eso es el escudo, pero es mi fe. Levanto mi escudo, siempre es mi fe. Y recuerdo mis promesas, las promesas que Dios me ha dado para mi familia. Y yo no declino porque yo creo y tengo confianza en que si Él lo dijo, Él es fiel y verdadero. Amén. Entonces ese escudo que nosotros necesitamos en medio de cualquier crisis. Por eso necesitamos también escribir promesas bíblicas. ¿Recuerdan esa película que es Cuarto de Guerra, que la señora pone stickers con diferentes versículos en un cuarto y ahí se mete a guerrear esa mujer? Lo mismo tenemos que hacer nosotros para memorizar. Hoy en día tenemos que hacerlos, hermanos. Si nosotros solo nos quedamos con lo que venimos a hacer el domingo, créame que el día malo nos va a porrear, porque no tenemos cómo defendernos. No nos ponemos la armadura, no tenemos nada. Y por eso el enemigo entra a hacer desastres y no podemos permitirlo. No podemos permitir eso. Versículo 17, versículo 17, y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? El casco protege la cabeza, le dicen yelmo en unas versiones. Es la seguridad de salvación, nos guarda los pensamientos de derrota. Espiritualmente me pongo el casco, el yelmo de la salvación, y los pensamientos de derrota van a caer, no van a llegar. ¿Por qué? Porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y esos pensamientos de derrota no llegan. Y la espada es la única arma ofensiva. Si ustedes ven, él tiene una lanza, pero es la espada. ¿Por qué? Porque la espada va a confrontar mentiras y va a cortar todo pecado. Nos ayuda a cortar mentiras y todo pecado. Hebreos 4:12, que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos. Por eso, a la entrada usted le entregaron como un tiquetico. Viene el mes de la Biblia en octubre. Hermanos, traigamos la Biblia de papel, porque la Biblia de papel, cuando uno la lee, el cerebro se mueve más, aprende más. Somos muy digitales. Traigamos la Biblia de papel y vamos a ver cómo aprendemos mucho más, memorizamos mejor la palabra de Dios. Hay un concurso para el mes de octubre, que es el mes de la Biblia, lo celebramos durante todo el mes. Entonces, ¿por qué la memorización y la lectura de la Biblia? ¿Por qué es importante que usted entienda esto, lo de la armadura? Porque nos va a ayudar en medio de las tentaciones, en medio de las malas amistades, en medio de amistades malas que quieren destruir nuestras vidas, que quieren indoctrinar, que quieren hacer tantas cosas. Nos va a ayudar para eso. ¿Sabe que a Jesús lo quisieron indoctrinar? Satanás mismo lo quiso indoctrinar a él y le dijo: póstrate delante de mí y yo te voy a dar todo. ¿Sí? Póstrate. Le hizo 3 tentaciones a Jesús. ¿Y Jesús con qué le respondió? Con la palabra. Jesús le respondió la palabra. La Biblia se la recitó, y aún Satanás se atrevió a recitarle la palabra también. Dijo: tírate de ese pináculo, porque escrito está, le dijo Satanás, que a los ángeles mandará y no te pasará nada. Y Jesús le contestó con la palabra: sí, pero la palabra también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Qué importante, amén. Qué
Qué importante es cuando nosotros decimos, ok, vamos a poner nuestro grano de arena para que esta nación no se hunda, para que nuestras comunidades, para que mis compañeros de universidad, mis compañeros de escuela salgan de toda esa cosa que hay allí, toda esa violencia, todo ese odio. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Necesitamos nosotros empezar a darles primeramente el ejemplo y ayudarles en toda esta situación que se está viniendo. Amén. Entonces, hermanos, Efesios 6, 10, 18 nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual, porque vemos que es una batalla espiritual, porque él dice, ustedes no tienen lucha contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra personas, ¿sí? La lucha de Tyler Robinson no era contra Michael Kirk. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Detrás de eso hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que quieren traer destrucción. Amén. Por eso yo no puedo odiar a las personas, porque son hechas a imagen y semejanza de Dios. Es que detrás de esa persona, las actuaciones que tiene esa persona, están actuando demonios. Hoy iniciamos los 12 pasos para una sanidad total y empezamos ya a hablar de toda esta situación, cómo renunciar, cómo quebrantar todo eso, fortalezas que hay. Empezamos ya porque es parte de nuestra vida. ¿Ve? Es una batalla espiritual. Y lo que aprendemos a través de ese discipulado es que nosotros nos preparamos para hacer guerra, pero espiritual, contra los poderes demoníacos, no contra las personas. Amén. Entonces Pablo nos está enseñando aquí, la vida cristiana es una batalla espiritual, pero Dios ha provisto todo para resistir y avanzar victoriosos en un mundo hostil que va en contra de nuestra fe, porque hay mucha hostilidad en cuanto a la fe cristiana. Amén. Entonces tenemos una batalla por delante, pero ¿sabe qué? Está asegurada la victoria en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva, porque eso no es para desanimarnos o asustarnos, no, necesitamos es prepararnos para poder ir a confrontar. Y vamos a ver lo siguiente, que pasa como cuando los discípulos, el Señor los mandó y cuando vinieron, porque ellos vieron que aún los demonios se les sujetaban y salían de las personas, y vinieron contentos a decirles, Jesús, está funcionando la cosa, estamos liberando endemoniados, la gente se está sanando. Y Jesús les dice, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, pero no se alegren tanto, porque ustedes están expulsando demonios, está viniendo tanta sanidad, sanando tanta gente, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Porque están nuestros nombres escritos en el libro de la vida cuando empezamos a decir, vamos a poner de nuestra parte, vamos a ir en contra de toda esa retórica de violencia, vamos nosotros a aprendernos la escritura, vamos nosotros a clamar, vamos a hacer lo que dice la palabra, y entonces vamos a poder, que vamos ayudando 1, 2, 3, 4 personas, pero esas 4 personas a su vez van a impactar 10, 20, 30 personas, y de pronto ahí se levanten grandes evangelistas, grandes profetas, hermanos. Pero ¿sabe qué? El mundo nos espera. Amén. El mundo nos espera, jóvenes, familias, que la única esperanza que está en ellas es una iglesia que se decide a creer que nosotros somos luz y somos sal en medio de esta humanidad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor que sea el Señor ayudándonos en todo esto, que sea el Señor fortaleciéndonos en esta mañana? Y quiero hacerle un llamado. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy el altar está aquí abierto. No lo sigas posponiendo, porque ciertamente, ¿qué tal que la vida se acabe hoy? Uno no sabe tantas cosas que están pasando, que tú tengas que partir hoy de esta tierra y te vayas sin Cristo Jesús. La Biblia dice que hay un lugar que no fue hecho para nosotros, sino para Satanás y sus demonios, que no fue hecho para nosotros, porque el único camino al Padre se llama Jesucristo de Nazaret. Así es que si alguno no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hay una vida entera esperándote, hay una victoria completa, hay recursos de parte del cielo, hay cielos abiertos para ti, y solamente tienes que decirle, Cristo, yo te necesito, ven a mi vida, me arrepiento, porque ciertamente yo he hecho cosas que no han estado bien delante de ti, y el Señor lo único que espera es arrepentimiento, renuncia, confesión de pecados, y el Señor nos da la salvación, abre un camino nuevo para Él. Así es de que si hoy estás tú aquí, ven aquí al frente y oraremos por ti, y vas a empezar a comprobar este caminar tan bueno, y vas a ser un portador de buenas noticias y de solución. No te vas a sumar al coro
de la destrucción, sino que vas a ser una persona con gracia y favor de Dios para bendecir a los demás. Amén. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú nos llamaste para ser luz y sal, Señor, en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, en este mes que estamos predicando sobre fuego, sobre el fuego del Espíritu Santo, llénanos de ese fuego, Señor, para aportar a esta nación, Señor, para sumar y no restar, Señor, para poder, Señor, ser de bendición, porque tu palabra nos dice que oremos por la ciudad, por la nación donde tú nos hiciste transportar, que oremos por la ciudad y oremos por la paz de esta ciudad, por la paz de esta nación. Y hoy, Señor, oramos por la paz de East Boston, por la paz de Chelsea, Everett, Malden, Rivier, sus alrededores, Lynn. Hoy oramos por el North Shore Area, Señor. Bendecimos esta región de Massachusetts, bendecimos este país, lo bendecimos, Padre. Declaramos la paz tuya sobre este país. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, y oramos por el bienestar de esta región, por el bienestar de estas ciudades, por el bienestar de este país, porque tu palabra dice que si oramos por la paz y el bienestar de nuestras ciudades y de esta nación, entonces nosotros seremos bendecidos, porque recibiremos bendición, paz, porque tú, cuando nosotros oramos por paz y bendición sobre nuestras ciudades, tú las prosperas y tú las bendices, Padre, en el nombre de Jesús. Así es de que oramos y bendecimos esta nación, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo, Señor, una gran obra en medio nuestro, Padre, porque tú estás obrando en medio, Señor, de cada cosa que nosotros hacemos. Padre, yo declaro el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, Señor, el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre esta congregación, Padre. Y oramos, Señor, que sea estudiándonos gracia, que seamos esa sal, Señor, en medio de nuestros hogares, Señor, que podamos acercarnos, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y poder tener esos diálogos, esas conversaciones, Señor, que nos edifiquen, Padre, en el nombre de Jesús. Que, Señor, en este día podamos ayudar a otros padres y a otros jóvenes a que esas contiendas de diferente orden, llámese política, llámese contiendas de otras situaciones, cosas superficiales, Señor, lo que traen es antagonismos y traen problemas en los hogares, Padre. Que podamos nosotros ser luz y poderles compartir de que hay una palabra nueva, que en Cristo Jesús podemos ponernos de acuerdo, que podemos respetarnos nuestras preferencias políticas sin tener que antagonizar y odiarnos tanto, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, oramos por la unidad de esta nación, pero oramos primeramente por la unidad en nuestros hogares, Padre. Unidad en nuestros hogares para que allí se refleje, Señor, el reino tuyo, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Padre, y yo oro, Padre, que seas tú obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, y aquellas personas que nos están viendo en línea. Si alguno quiere entregar su vida a Jesús, solamente dile estas palabras y dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, borra todas mis transgresiones, perdóname por haber pecado. Yo te pido que me perdones. Y dile: Señor Jesucristo, gracias por perdonar mis pecados, porque la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se arrepiente de él alcanza misericordia. Y dile: gracias, Señor, por perdonar mis pecados, porque una vez que lo haces, dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si has hecho esa oración, tú ya estás ahora en salvación, que es el regalo más grande que el Señor nos da, la salvación y vida eterna. Porque podemos saber que en cualquier momento podemos partir de esta tierra y tenemos salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por este día. Bendecimos las hermanas en la parte de atrás que han preparado hoy todo lo que va a venir la celebración. Las bendecimos y te damos gracias por su esfuerzo, Padre. Y Señor, prepáranos para el ayuno de 10 días que viene este miércoles, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria.